Vale, pues muchas gracias por venir. Por ti, por invitar. Bueno, me siento un poco nerviosa, pero súper alegre que podemos recibirte aquí. Y bueno, pensaba primeras cosas primero, que yo cuando por la primera vez escuché sobre yoga, escuché que era una práctica espiritual. Pero la verdad que en ninguno de los estudios de yoga donde he ido, no entendía por qué eso es una práctica espiritual. Porque, bueno, hacíamos asanas, hacíamos las posturas, y yo, no sé, no encontraba ahí nada espiritual. Y cuando empecé a acudir a las clases en Eckankar, poco a poco empecé a entender de lo que se trataba. Y primero me gustaría preguntarte eso, ¿qué significa yoga y por qué es el camino espiritual? Yoga es un poco una palabra que a lo largo de los años de nuestra práctica puede parecer un poco como un comodín, ¿no? O sea, que va cambiando según la circunstancia, según el contexto, ¿no? Es una palabra un poco mágica, ¿no? Yoga significa distintas cosas dependiendo del contexto en el que es utilizado. Sobre todo habla de un espacio donde las fluctuaciones de la mente se detienen. Es un estado. Pero luego, evidentemente, aquí en Occidente lo conocemos como una práctica fundamentalmente física. A eso le llamamos yoga, ¿no? A una disciplina que viene de Oriente, fundamentalmente de India, y a todo eso lo envolvemos, lo empaquetamos, le ponemos un lacito y decimos, estoy haciendo yoga, ¿no? Y cuando tú le dices a alguien, estoy haciendo yoga, si tiene una mínima noción, va a pensar que estás haciendo posturas. Si su noción es prácticamente nula, va a pensar que estás todo el día sentada con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Seguramente ni una ni la otra se acerca a la realidad. Tienes que entrar, hundirte, sumergirte, más que hundirte, sumergirte, ¿no? Para empezar a presentir qué es yoga. No sé si... ¿Sí? Sí. Sí, es que yo sé que nuestra mente occidental, o tal vez sean todas las mentes iguales, ¿no? Cuando hacen una pregunta quieren una respuesta que acalle la pregunta, pero no es posible. No es posible. Claro, que uno pregunta a veces pensando ya qué tipo de respuesta va a obtener. Sí. Y no es eso. Y eso creo que también es este juego. Sí, ¿no? Sí. Una pregunta siempre tiene escondida detrás otra pregunta. Y otra, y otra. Es un poco una de las características que tiene la mente, ¿no? Nunca se queda... La única respuesta que acalla todas las preguntas es el silencio. Fuera del silencio, aquello como, ¡wow! ¡Qué respuesta me dio!, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura esa sensación de no pregunta? Lo que te ruda la sensación del ¡wow! A la que el wow va desapareciendo, empieza a surgir de nuevo otra pregunta. Vale, entonces si te pregunto desde otro lado, porque Dime. también lo contemplaba cuando escuché que yoga es, que uno de los significados de yoga es la unión. Sí. Pensaba, pero ¿unión de qué? ¿Tú te das cuenta que tu pregunta contiene la respuesta? ¿Hay algo más allá de la unión, de la unidad? No hay nada. Y lo que creemos que hay, que existe, es algo que simplemente se inventa la mente en ese juego aparentemente eterno, que no lo es tan finito como nuestra vida, en el que nos hace dudar y preguntar continuamente para crear fundamentos de una vida segura.
Pero todo eso no es que sea incierto, no es cierto. Es todo ese juego de luces y sombras que crea la mente con esa cantidad de pensamientos uno detrás de otro, ¿no? Entonces, en ese juego que crea ella, pues bueno, eso puede tener alguna razón de ser. Pero unión es unión, no hay más. Es la unidad. Claro. Cuando me estaba haciendo esta pregunta, lo estaba haciendo porque pensaba cómo lo que estoy viviendo en mi clase, por ejemplo, puedo transmitir a mi familia, a mis amigos. Y claro, siento muchas veces esta unión, pero cuando me pregunto ¿de qué es esta unión? La respuesta que me surge es de todo. Claro. Es de todo, pero ¿qué es este todo? Porque, por ejemplo, yo en mi día a día, normalmente antes de empezar la práctica, no consideraba como que tengo mente, que tengo cuerpo. Eso son varias partes, que es algo que una parte a veces no escucha, la otra, y que hay unas dimensiones o unas cosas como más allá de la mente y del cuerpo. Y creo que yo empecé a descubrir esto en yoga, que hay algo mucho más allá que explicar, simplemente para compartir con las personas más cercanas. Es difícil. ¿Qué parte del mundo conoces? Bueno, solo el mío dentro. No, me refiero del mundo físico, ¿no? Del planeta Tierra. ¿Qué parte del mundo conoces? Bueno, Polonia, mi país, y España. Okay. Ahora. Pero más allá de lo que tú conoces, ¿crees firmemente que hay mucho por conocer? Sí. De ese mismo planeta que hablamos, ¿no? El hecho de que no lo conozcas no significa que no exista. Exacto. Pues para lo otro es la misma respuesta. O sea, ¿qué conocemos? Conocemos una parte muy pequeñita de lo que podría ser la creación, por ponerle algún tipo de etiqueta, pero todo lo que no conocemos no significa que no exista, que no sea, ¿no? Y todo eso forma parte de una unidad. Y en esa unidad estamos nosotros incluidos, no estamos aparte. Formamos parte de esa unión, de esa unidad, de un todo. Es igual que nuestra capacidad intelectual alcance con algún pensamiento a ponerle límites o ni tan siquiera a imaginárselo. Es independiente, o sea, eso que existe, la creación, sea lo que sea, existe independientemente de mis pensamientos. No necesita de mis pensamientos para ser recreado o definido. No necesita para nada mi opinión. Es lo que sea, es. Y es ilimitado y es infinito, porque es su esencia. Todo eso es la unidad, la unión, el yoga, llámalo como quieras. Es Dios, es la divinidad, es la creación. Simplemente es. Uh-huh. Y está sucediendo y seguirá sucediendo, porque esa es su esencia. Y todo eso es la espiritualidad del yoga. No del yoga, de la creación, porque cuando hablamos yoga lo circunscribimos a un espacio físico al que llamamos sala de yoga o centro de yoga o estudio de yoga o sala de yoga, en fin, toda esa cantidad de palabras que tenemos para definir un espacio físico. Pero el yoga trasciende lo físico, trasciende eso, ¿no? El yoga es mucho más que todo eso. Por eso el yoga es una práctica espiritual, ¿no? El espiritual viene de espíritu, el espíritu, el alma, eso que trasciende continuamente los espacios físicos que conforman nuestro cuerpo. Y eso que trasciende continuamente los espacios que crean nuestros pensamientos. Va mucho más allá de todo eso. Lo primero es finito, es mortal, lo segundo es eterno, porque es su esencia, siempre ha sido y siempre será. Entonces, claro, cuando todo eso lo queremos limitar a un cuerpo físico y a un asana, es como hay algo que no chisporrotea, ¿no? Entonces, por eso es tan importante
bueno, una manera de decirlo sería como abre tu mente, ¿no? Más que abrir tu mente es como permítete ir más allá de los límites que marcan los pensamientos que crea tu mente. Porque tú eres mucho más que todo eso. Y tienes que descubrirlo. Y eso es lo que de alguna manera es a lo que de alguna manera te invita a la práctica del yoga, ¿no? El yoga te invita a descubrirte. Y descubriéndote a ti como un pequeño átomo o molécula de la creación, a través de eso poder conocer la creación entera. Uh-huh. ¿Qué se hace en yoga diferente desde este plano físico que, por ejemplo, en otros deportes? Porque uno puede pensar que, bueno, hay pilates que es similar, hay gimnasio, hay como muchas actividades que nos conectan físicamente. Entonces, ¿qué lleva yoga? Porque el primer paso es el físico. Entonces, ¿cuál es la...? Sí, bueno, el primer paso es el físico, depende de la persona. Cada persona, seguramente si hiciéramos una encuesta a las personas que en algún momento de su vida han decidido hacer yoga, cuál ha sido el motivo de su llegada al yoga, podríamos encontrar diversidad de respuestas, ¿no? Desde un problema físico, problema literalmente, ¿no? Algún tipo de patología, un problema mental, ¿no? Una depresión, cualquier cuadro de un problema mental. Tal vez una cuestión existencial. También hay mucha gente que lleva al yoga por estoy buscando algo, necesito hacer algo a nivel espiritual. No sé si comprenden realmente el alcance de esta palabra, pero bueno, algo hay cuando en esa persona se ha desatado esa necesidad, ¿no? Quiero decir con ello que distintas personas pueden tener aparentemente una causa diferente, ¿no? Luego, igual algunas están muy próximas unas a otras, ¿no? Pero cada una le da un color determinado. ¿Qué lo hace diferente? Bueno, primero que es una práctica holística, ¿no? Una holística, wow, qué palabrón, ¿no? Holística, sí, ¿qué es? Que es una práctica completa, no es una práctica exclusivamente física, ¿no? Pilates es una práctica física, una práctica fantástica, pero es una práctica física. Una parte importante del Pilates procede del yoga porque el creador Joseph Pilates cogió posturas de yoga o ejercicios de yoga y lo introdujo en su disciplina, ¿no? Junto con otra serie de cosas. Por eso hay cosas que se hacen en Pilates que te recuerdan al yoga, porque son yoga. Pero desde un punto de vista muy concreto. Ellos cogen eso y lo utilizan ahí. Es como de unos años a esta parte se ha puesto de moda el mindfulness. ¿Y qué es el mindfulness? Resulta que el mindfulness es la atención plena, ¿no? Alguien puede pensar que es una disciplina nueva, pero el mindfulness ya lo trabajaba Buda. Y Buda, recordamos que es un personaje histórico que vivió anteriormente a Jesucristo. Estamos hablando que más de 2000 años atrás ya había un señor que trabajaba la atención plena. Hay pocas cosas realmente que se inventen. Hay gente que lleva... linajes, tradiciones que llevan cientos, miles de años haciendo cosas que ahora llegamos los occidentales, le damos una mano de pintura, le ponemos un nombre que enganche y pensamos que es algo que nació ahora, pero esto viene de la noche de los tiempos, ¿no? ¿Por qué cuando hacemos algo físico en yoga lo que sucede en teoría, ¿no? Es diferente a cuando hacemos una práctica deportiva? Lo que marca la diferencia es qué es lo que pones de tu parte en aquello que estás haciendo. ¿Estás o no estás presente? ¿Estás poniendo una máxima conciencia, una atención, una concentración? Tal vez incluso en un momento determinado estás meditando, igual estás haciendo yoga. No es ese yoga clásico al que uno está acostumbrado a definir cuando nos referimos a él, ¿no? Pero al final muchas veces decimos, hacemos yoga para acondicionar el cuerpo físico
para ser capaces de ser buenos meditadores, porque esa es una de las finalidades del yoga, ¿no? Acondicionar el cuerpo físico para luego podernos sentar en una quietud profunda, ¿no? Pero independientemente de eso, imagínate que a lo largo del día pudiéramos tener grandes estados meditativos independientemente de lo que estuviéramos haciendo en ese momento. Por ejemplo, trabajando, o comiendo, o andando, o yendo en el transporte de camino o de vuelta a casa o al trabajo, etcétera, 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 ¿no? No sé si la respuesta... Sí, sí, al final yoga es un estado. Sí. Es un estado. Sí, es un estado. Y lo llevamos, lo podemos practicar en la clase, pero cuando ya está como impreso, sí. Nosotros lo llevamos a cada al lugar. final es como una decisión, una intención. Es quererle dar a tu vida un color y un sabor determinado, ¿no? Tienes la opción de hacerlo de distintas maneras y en un momento determinado tú decides hacerlo de una manera concreta, ¿no? Pero esto es... lo intentamos explicar de esta manera, igual podríamos explicarlo de otra, ¿no? Pero con el vocabulario que habitualmente utilizamos. Exacto, que tampoco no quiero cerrarlo en ninguna palabras, Ajá. porque como sabemos las palabras siempre van a limitar y no van Exacto. a expresar lo que sentimos. Yo creo que esa conciencia cuando tú estás haciendo una práctica física es lo que marca la diferencia, pero puede ser una trampa también a nivel de dialéctica de las palabras que utilizamos, porque seguramente muchas de las personas que hacen ese yoga físico, entre comillas, sin darse cuenta o siendo consciente de ello, han convertido esa práctica del yoga en una práctica puramente física. Con lo cual, ahí uno podría decir, pero hay ahí como una trampa escondida. No hay ninguna trampa. Al final, lo que le va a dar un color de otro es el cómo tú decides hacer lo que haces, ¿no? Ya está.